Nunca voy a olvidar su cara cuando abrió la puerta del hotel. Estaba lloviendo, llevaba el pelo empapado y el corazón a mil, y ahí estaba él. Rubén. Mi marido. Plantado en la recepción del Hotel Ópera en pleno centro de Madrid. Yo salía del ascensor, con el abrigo mal cerrado y la camisa interior torcida. No había forma de disimular. No me gritó. Ni siquiera dijo mi nombre. Solo me miró con una expresión tan fría que me sentí desnuda, no en el sentido literal, sino en el que de verdad duele. Fue como si alguien apagara todo el sonido de la ciudad. Solo el clic de sus ojos viendo lo evidente. Y yo, paralizada. Atrás se quedaba Sergio, aún en la habitación, sin saber que mi marido acababa de entrar por la puerta principal. Ni siquiera tenía una excusa preparada. Porque nunca pensé que Rubén, con lo metódico que era, con su rutina sagrada de comer a las 2, ver el telediario, revisar los presupuestos de su empresa, se presentaría un miércoles por la tarde en ese lugar. ¿Cómo supo que yo estaba ahí? ¿Por qué ese día? Nunca me lo dijo. Lo que sí sé es que fue en ese instante, con el suelo de mármol frío bajo mis tacones mojados, cuando entendí que todo se había roto. Y lo peor de todo es que, en el fondo, una parte de mí sintió alivio. Porque ya no tenía que seguir fingiendo. El principio de esto no fue tan cinematográfico. Fue lento, casi sin querer. Como cuando te das cuenta de que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que tu marido te tocó con deseo y no por costumbre. Sergio llegó a mi vida como un terremoto vestido de normalidad. Lo conocí en un curso de formación para clientes en la empresa. Alto, con esa forma de hablar pausada y esa manera de mirarte como si te estuviera leyendo la mente. Me dijo que le gustaba mi voz. No me acuerdo de la última vez que Rubén me dijo algo parecido. Al principio, solo eran conversaciones. Luego, cafés que duraban más de la cuenta. Después, las risas, los mensajes, los silencios cómodos. Y un día, sin planearlo, me besó en una esquina de la calle Goya. Lo besé de vuelta. Como si tuviera 20 años y no una hipoteca, un marido y un armario lleno de ropa de Zara bien doblada. No me enamoré. No se trataba de amor. Se trataba de sentirme viva. De no ser solo la Clara de Rubén. Y así fue como llegamos al hotel. Una vez, luego otra. Cada vez con menos culpa y más adrenalina. Hasta ese día. El día que Rubén apareció. Y todo cambió. No sé si fue la rabia, la tristeza o la sorpresa lo que vi primero en sus ojos, pero estaba claro que Rubén lo entendió todo en ese segundo. No necesitaba explicaciones, ni nombres, ni detalles. Lo había visto con sus propios ojos, y cuando alguien ve, ya no necesita escuchar. Caminó hacia mí sin apresurarse, sin levantar la voz, sin hacer una escena. Yo seguía parada junto al ascensor, sin moverme, con la llave de la habitación todavía en la mano. Me la quitó sin decir nada, dio media vuelta y subió. Tardó 2 minutos. Cuando volvió, llevaba mi bolso en la mano. Me lo dio. Me dijo, vamos. Y salimos del hotel caminando uno al lado del otro como dos desconocidos que coincidieron por error en el mismo paso de peatones. No habló durante todo el camino. Caminamos hasta el coche bajo la lluvia, yo empapada, tiritando, con los zapatos calados y las piernas temblando. Él, seco por fuera pero desbordado por dentro, o al menos eso sentía yo. Me abrió la puerta del coche como si fuéramos una pareja normal volviendo de cenar. Subimos. Encendió el motor, puso el intermitente, giró la cabeza hacia mí y me preguntó sin expresión, ¿era la primera vez? Esa fue su primera pregunta. No me gritó, no me insultó, no lloró. Solo preguntó eso. Yo tardé en contestar porque no sabía qué respuesta sería peor.
Al final dije la verdad. No. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y puso primera. El trayecto a casa fue largo, aunque apenas duró 20 minutos. En silencio. Solo el sonido de los limpiaparabrisas marcaba el ritmo de mi respiración, que iba rápida, irregular, como si no terminara de entender en qué momento de los últimos meses había perdido todo. Llegamos. Entramos al piso sin decirnos una palabra. Él colgó las llaves en su lugar, se quitó los zapatos y se fue directo al dormitorio. Yo me quedé en el pasillo, empapada, sin saber qué hacer, si ducharme, si sentarme, si vomitar. Al final fui a la cocina y me serví un vaso de agua, pero no me lo tomé. Estuvo encerrado en el dormitorio 1 hora. Yo no me moví de la cocina. Después salió con una maleta. Una maleta pequeña, de esas que usamos cuando vamos a pasar un fin de semana fuera. La dejó en la entrada, volvió al dormitorio y salió con una mochila. Entonces supe que se iba. No era una rabieta ni una amenaza. Era una decisión. Me acerqué y le dije, Rubén, por favor, hablemos. Me miró. Por fin me miró de verdad. Y me dijo, ¿hablar? ¿Ahora quieres hablar, después de cuánto tiempo fingiendo? No supe qué decir. ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Fue solo en hoteles o también en mi casa? Le respondí que nunca en casa. Fue lo único que pude decir sin romperme. ¡Qué detalle!, dijo. Y se giró para tomar la mochila. Cuando se acercó a la puerta, le dije que no entendía por qué había ido al hotel. No lo dije para justificarme, sino porque de verdad quería saber. No había forma lógica de que él supiera que estaba ahí, justo ese día, justo a esa hora. Se detuvo, con la mano en el pomo, sin abrir la puerta, y sin volverse, respondió, llamé a tu trabajo y me dijeron que habías pedido la tarde libre. Me quedé helada. Y no era la primera vez. Abrió la puerta. Solo quería saber si era cierto. Ahora ya lo sé. Y se fue. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, en el sofá, en el suelo. Me duché 2 veces, lloré en silencio, rompí una taza, intenté escribirle y borré el mensaje. Por la mañana, supe que se había ido a casa de su hermano. No me contestó las llamadas ni los mensajes. No volvió al piso en toda la semana. Su cepillo de dientes seguía en el baño, pero sus camisas ya no estaban. Me sentí sola, pero no como cuando estás en casa sin compañía, sino como cuando sabes que ya no eres bien recibida ni siquiera en tu propia vida. 2 días después, me llamó. No para hablar. Solo para decirme que necesitaba recoger unas cosas más. Le dije que no tenía que avisar, que tenía llave. Me respondió que prefería no entrar sin avisar. Y colgó. Me dejó temblando. Cuando vino, yo no estaba. Se llevó 3 cajas. Su mesa de trabajo, su ordenador, un álbum de fotos, y los documentos del seguro del coche. Dejé una nota encima del sofá diciéndole que lo sentía, que no tenía excusas. No contestó. Lo peor fue el silencio. No saber qué pensaba. No saber si estaba llorando o enfadado, si me odiaba o si estaba simplemente herido. Con Rubén, siempre supe leerlo. Pero ahora, era como si no lo conociera. Como si se hubiera convertido en otro hombre. Uno que yo había creado con mi traición. No me gritó, no rompió nada, no hizo escándalos. Solo se fue. Y ese silencio, esa frialdad, me dolía más que cualquier insulto. A la semana siguiente, le escribí de nuevo. Le pedí hablar, aunque fuera por teléfono. Me dijo que sí. Me llamó por la noche. Me dijo que había empezado a ver a un terapeuta. Que no sabía si quería divorciarse, pero que no podía verme por ahora.
Me dijo que no le interesaba saber si Sergio seguía en mi vida, que eso era problema mío. Que él solo quería entender por qué. Le dije que no sabía. Que no fue por él, que no fue por amor, que no fue por odio. Que simplemente me perdí. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, eso no me sirve de nada. Y colgó. No era que no le importara. Es que no quería darme espacio para justificarme. Y tenía razón. No había justificación. Él estaba viviendo con su hermano, y según su madre, que me llamó una tarde para decirme, sin rodeos, que estaba decepcionada conmigo, Rubén no hablaba mucho del tema. Solo había dicho que necesitaba tiempo. Yo también necesitaba tiempo, pero no para entender qué había hecho, sino para enfrentar la verdad. Había destruido todo lo que habíamos construido en 11 años, y lo había hecho por nada. Porque no estaba enamorada de Sergio. Porque ni siquiera me gustaba ya. Porque, al final, solo quería sentir algo. Rubén no era perfecto, pero nunca me falló. Yo sí. Y él lo sabía. Y lo peor de todo es que yo también. La confrontación no fue una escena explosiva ni una pelea de gritos como me había imaginado durante las noches de insomnio. Fue un encuentro pactado, frío y directo, en una cafetería a la que solíamos ir los sábados por la mañana cuando todavía éramos una pareja que hacía planes para el fin de semana. Rubén me propuso vernos ahí, a las 11. Llegué 10 minutos antes, pedí un café solo que no toqué y pasé el rato mirando la puerta cada vez que se abría, esperando que no fuera él, aunque al mismo tiempo deseándolo. Cuando por fin apareció, vestía una camisa gris que le conocía bien, esa que se ponía para reuniones importantes, y traía la cara más seria que le había visto jamás. Se sentó sin darme 2 besos, sin siquiera mirarme directamente, y empezó la conversación como si estuviéramos en una cita con el notario. Quiero que hablemos de lo que vamos a hacer con esto. Así, sin rodeos. No dijo nosotros, ni la relación, ni el matrimonio. Dijo esto, como si se tratara de un objeto roto que había que tirar o reparar. Yo asentí sin decir nada. Él pidió un café con leche, y cuando se lo trajeron, lo removió en silencio durante un rato que se me hizo insoportable. Entonces me miró. Fijo, sin miedo, sin piedad. Dime exactamente cómo empezó. No era una pregunta cargada de emoción. Sonaba más a un requerimiento. Como si necesitara un informe. Le conté lo esencial. Le dije que lo conocí en el trabajo, que empezamos hablando, que un día nos besamos, que después quedamos en un bar y acabamos en un hotel. No usé adornos ni eufemismos. Dije que pasó. Que no fue algo planeado. Y que, sí, se repitió. Que no fue solo una vez. Mientras hablaba, Rubén no apartó la vista. No movió ni un músculo del rostro. Solo me escuchaba. Ni siquiera parpadeaba. Cuando terminé, dejó la taza sobre el platillo con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, y me preguntó si había tenido alguna intención de decírselo antes de que me descubriera. Le dije que no. Me pidió que no mintiera. Le repetí que no y que sabía que eso era todavía peor. ¿Te enamoraste de él? Lo preguntó con voz baja, sin cargar la frase de dramatismo. Solo quería saber. Le dije que no. Entonces, ¿por qué? Le contesté que me sentía desconectada, que necesitaba algo distinto, que sentía que entre nosotros todo era mecánico. Se rió con amargura. ¿Y no podías decirme eso antes de irte a la cama con otro? No supe qué contestar. ¿Tú sabes lo que es llegar a casa, besar a alguien en la frente y no saber que ya no eres parte de su mundo? Dormir al lado de una persona que finge que está contigo mientras en realidad está contando los días para volver a ver a otro. Le pedí que no siguiera, que ya lo había entendido. Me dijo que no,
que no había entendido nada. Has convertido 11 años en una mentira, dijo, y eso me dolió más que cualquier insulto. No porque fuera verdad del todo, sino porque lo sentía así. Después de ese silencio denso que cayó entre nosotros, volvió a hablar. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Dije que no. ¿Porque yo lo descubrí o porque tú querías terminar? Le dije que porque no valía la pena. Tarde para eso, murmuró. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más y Rubén le dijo que no. Me miró otra vez. No sé si quiero divorciarme o no. Pero quiero que te vayas del piso. Le dije que si prefería, me iba yo. No es por preferencia. Es que necesito estar en mi espacio. Tú lo contaminaste, dijo. Y ahí supe que no tenía margen. Que me tocaba salir, que ya no era bienvenida en el lugar que llamábamos casa. Volvimos a hablar de lo práctico. De las cuentas conjuntas, del coche que teníamos a nombre de los dos, de la hipoteca. Todo eso lo discutimos como dos socios que estaban liquidando una empresa. Él estaba decidido a no pelearse por lo material. Yo no quiero venganza. Solo quiero paz, dijo. Y esa frase, dicha con tanta calma, me hizo sentir más pequeña que nunca. Le propuse pagar la mitad del alquiler del mes siguiente mientras encontraba un sitio. Me dijo que no hacía falta, que no estaba echándome a la calle. Pero no quiero verte al despertar. No quiero compartir mesa contigo. No quiero que me preguntes si tengo hambre o si me he puesto colonia para alguien. Ahí fue cuando su voz se quebró un poco, y me mató. Me preguntó si alguna vez sospeché que él podía estar con otra. Le dije que no. Me preguntó por qué. Le respondí que porque confiaba en él. Me dijo que él también confiaba en mí. Hasta que un día te vi saliendo de un hotel con la camisa del revés. Se hizo un silencio largo, y sentí que no había forma de seguir sentada ahí sin pedir perdón una vez más. Pero Rubén no quería perdones. Clara, no estoy aquí para que me pidas perdón. Estoy aquí para dejar claro que después de lo que hiciste, no podemos volver a lo de antes. Y probablemente no podamos volver a nada. Me dijo que durante 2 semanas había estado durmiendo 4 horas por noche, que había pensado en todos los detalles, desde el día en que le mentí por primera vez hasta el momento en que me besó por última vez creyendo que era su esposa y no una mujer con una doble vida. Que repasaba cada conversación, cada risa mía, cada vez que dije te quiero sin que fuera cierto. Me preguntó si cuando hacíamos el amor pensaba en él o en el otro. Le dije que no pensaba en nadie. Me dijo que esa era la peor respuesta. Que era como si yo no hubiera estado ahí. Se levantó antes que yo, dejó 10 euros en la mesa y se puso el abrigo. Me miró por última vez. Si decides buscar abogado, me avisas. Pero si no quieres terminar con papeles, necesito tiempo. No para perdonarte. Para ver si me reconstruyo después de esto. Me pidió que no lo llamara, que él se pondría en contacto. Y se fue. Me quedé en esa mesa sola, con el café frío, el estómago cerrado y la certeza de que acababa de romper algo que no iba a poder arreglar nunca. Al día siguiente de nuestra conversación en la cafetería, empecé a buscar dónde irme. Fue humillante tener que escribirle para decirle que me había salido una habitación en un piso compartido en Carabanchel, que si podía quedarme 3 días más en casa hasta que se liberara. Me respondió con un escueto vale y nada más. No preguntó nada, no me dio explicaciones ni condiciones. Yo solo asumí que no quería tenerme delante ni un minuto más del necesario. Esos 3 días fueron lo más incómodo que he vivido con otra persona en el mismo espacio. No me dirigía la palabra. Ni siquiera un saludo. Se levantaba, desayunaba en silencio, se iba al trabajo y volvía por la noche tarde, cuando ya estaba acostada. Si me cruzaba con él en el pasillo,
Simplemente se apartaba como si no quisiera que ni nuestras sombras se rozaran. En esos momentos, yo ya no pensaba en el dolor que había causado, sino en lo extraño que era que el hombre con el que compartí 11 años pudiera borrarme tan rápido. Pero lo entendía. No me cabía el reproche. Me lo había ganado. Me mudé sin hacer ruido, llevándome apenas una maleta con ropa y mis documentos. No quise tocar nada más de la casa. Dejé todo tal cual. En la mesa del comedor le dejé las llaves y una nota. No era una carta de despedida ni de súplica. Solo un mensaje corto diciéndole que, si necesitaba algo, podía escribirme. No recibí respuesta. Supuse que sería así. Pensé que esa sería la última interacción. Pero me equivoqué. Pasaron casi 2 semanas sin saber de él. Yo seguía trabajando, fingiendo una normalidad que no sentía. Vivía en una habitación minúscula con una chica estudiante que apenas me hablaba, rodeada de cajas que no tenía ganas de deshacer. Una noche, cuando llegué del trabajo, abrí mi correo y vi una notificación bancaria. Rubén había hecho un traspaso desde nuestra cuenta conjunta y había movido todos los fondos a una cuenta individual a su nombre. No solo eso, sino que había cancelado mi acceso a la cuenta. Me quedé mirándolo unos segundos como si no lo entendiera del todo. Respiré hondo y llamé al banco. Me confirmaron que él había cambiado la titularidad a una cuenta personal y que yo ya no figuraba como cotitular de ningún producto bancario común. Pedí que me explicaran si eso era legal y la respuesta fue directa. Si los fondos se movieron antes de que hubiera un proceso legal de divorcio o separación, no hay impedimento. En otras palabras, lo hizo antes de que yo pudiera mover un solo euro. Lo había planeado perfectamente. Me dejó con la cuenta en cero. Esa fue su venganza. Yo tenía mi nómina, claro, y no iba a morirme de hambre. Pero no era eso lo que me afectó. Era el gesto. El mensaje claro de que había cerrado la puerta, que no iba a dejarme ni el consuelo económico. Y ahí entendí que Rubén no necesitaba gritar ni romper cosas para dejar claro lo que sentía. Su forma de castigarme era esa, fría, legal, efectiva. Se aseguró de no dejar ningún cabo suelto. Hablé con una abogada por si había alguna posibilidad de reclamar parte de esos fondos, y me dijo que legalmente tenía argumentos, pero que si no presentaba demanda cuanto antes, lo más probable era que no pudiera recuperar nada. 2 días después de esa conversación, recibí una caja por mensajería. No tenía remitente, pero el sello era de una copistería de Lavapiés. Dentro había una carpeta negra con copias impresas de correos electrónicos, mensajes de texto, capturas de pantalla y 2 fotos. Las fotos eran de mi conserje entrando al hotel y saliendo del mismo lugar días diferentes. Todo en papel, sin una nota, sin un comentario. Solo los hechos, fríos, organizados. Rubén no solo había ido al hotel ese día por impulso. Me había estado siguiendo. Había contratado a alguien, o tal vez él mismo, había documentado todo. Era una recopilación de mi engaño en orden cronológico, con fechas, lugares y conversaciones. Cada página era una bofetada. Me quedé sentada en la cama leyendo, sintiendo que cada palabra era una versión mía que ya no reconocía. No entendía cómo había llegado a ser esa mujer que mentía tan fácilmente. Llamé a Rubén. No contestó. Le mandé un mensaje preguntando si él me había enviado eso. No me respondió. Esperé un día. Nada. A los 3 días, recibí un correo electrónico con un asunto que decía para tu información. Dentro había un enlace a una carpeta de Google Drive con los mismos documentos digitalizados. Y un mensaje, ya he hablado con el abogado. Si quieres hacerlo fácil, firmamos. Si no, seguimos por lo legal. Sin firma. Sin nombre. Sin una palabra más.
respondí con un simple hablemos, y a los 10 minutos recibí un mensaje, solo con abogados presentes. Fue entonces cuando supe que Rubén no iba a parar. Que no iba a quedarse en un simple portazo. Quería asegurarse de que no tuviera ningún poder sobre él ni sobre lo que construimos. Hizo los trámites para que el coche quedara a su nombre. Me pidió que dejara de usar su seguro médico. Canceló la suscripción del gimnasio que pagábamos entre los dos. Y lo hizo todo en silencio, con la precisión de alguien que no actúa por impulso, sino por estrategia. Yo, mientras tanto, me movía por inercia, lidiando con el trabajo, con mi nueva vida de alquiler, con la cara de Sergio cuando le dije que todo se había acabado y que no quería volver a verlo. Él intentó pedirme otra oportunidad. Le dije que no tenía sentido. Que él no era la solución a nada. Que en el fondo solo fue un síntoma, no la causa. Rubén siguió sin contestar mis llamadas. Me llegó una citación judicial. Él había presentado oficialmente la demanda de divorcio por ruptura definitiva del vínculo matrimonial. Sin pensión, sin reparto más allá de lo que ya había reorganizado. No pedía nada más. Solo quería terminar. La abogada me dijo que podíamos negociar algo más, pero que si lo llevábamos a juicio, saldríamos perdiendo. Rubén tenía pruebas, argumentos, y una historia que no necesitaba adornos para convencer a un juez. Le dije que firmaría. No por miedo a perder, sino porque ya no tenía fuerzas para luchar. Ya había perdido lo único que importaba. Así fue como supe lo que era una venganza silenciosa, directa, sin espectáculo. No hubo amenazas ni chantajes. Solo hechos, decisiones firmes y la certeza de que lo había perdido todo por no saber detenerme a tiempo. Firmamos los papeles en una sala blanca, con una mesa de madera desgastada y 2 sillas enfrentadas. Él vino con su abogada, yo con la mía. No cruzamos palabras. Solo miradas cortas, secas, casi técnicas. Lo que más me descolocó fue su aspecto. No parecía un hombre roto, ni devastado, ni siquiera cansado. Estaba bien vestido, con el pelo arreglado y sin esa expresión gris que tenía los primeros días después de que todo explotara. Parecía incluso en paz. Yo me sentía al revés. Aunque me hubiera preparado, aunque mi abogada me hubiese repetido varias veces que firmar era lo mejor, que alargar esto solo alargaría el dolor, me temblaban las manos al sostener el bolígrafo. Rubén firmó primero, sin dudar. Yo lo hice después, evitando mirar su nombre. Cuando terminaron de recoger los documentos y las copias, su abogada se levantó, me dedicó una sonrisa casi protocolaria y se fue con él. Yo me quedé sola en la sala con mi abogada, que me preguntó si necesitaba un momento. Le dije que sí, y cuando me quedé sola, lloré. No fue un llanto fuerte, solo uno de esos que te salen sin hacer ruido, como si tu cuerpo entendiera que algo había terminado del todo. Pensé que esa sería la última vez que lo vería. Lo asumí como un cierre inevitable. Pero esa misma noche, recibí un mensaje suyo. Era directo, como todo lo que venía de él desde que se enteró. Mañana estaré en el parque donde solíamos ir los domingos. A las 7. Si no vienes, lo entiendo. No decía más. Podía haberlo ignorado. Podía haberme ahorrado el mal rato. Pero fui. Aparecí puntual, con el corazón acelerado y sin saber exactamente qué buscaba con esa conversación. Rubén estaba sentado en el banco de siempre, el que quedaba frente al estanque artificial. Vestía una chaqueta oscura, los brazos cruzados, la mirada perdida. Me senté a su lado sin pedir permiso. Al principio no habló. Después de unos minutos, sin mirarme, dijo, no lo hago por ti. Lo hago por mí. No quiero quedarme con nada pendiente. Asentí en silencio. No iba a interrumpir.
He pasado semanas intentando entender qué falló, pero ya no me interesa saberlo. Lo que sí me interesa es dejar claro que no quiero odiarte. Porque si te odio, sigo atado a ti. Y no quiero eso. Su voz era serena, sin rencor, pero firme. Me sentí pequeña. No por lo que dijo, sino por lo que implicaba. Había llegado a un lugar emocional al que yo ni siquiera me acercaba todavía. Clara, no te llamé para escuchar disculpas. Tampoco para que me expliques nada más. Ya lo escuché todo. Solo quiero preguntarte algo. Lo miré, esperando. ¿Alguna vez pensaste en lo que ibas a perder? Antes de hacerlo, digo. Antes de cruzar la línea. Tardé en contestar porque no tenía una respuesta que sonara lógica. No, dije al final, y esa palabra me dolió más que si hubiera dicho 1000. Él se rió sin humor. Eso es lo más jodido. Yo pensaba en ti todo el tiempo, hasta cuando no debía. Tú ni siquiera pensaste en mí una sola vez cuando estabas con él. Quise decirle que no era así, que a veces me sentía mal, que había momentos en los que me odiaba, pero sabía que no tenía sentido justificarme. Ya no estábamos en ese plano. Lo sé, Rubén. No te voy a decir lo contrario. Asintió, como si al menos agradeciera que no intentara mentir. Pasaron unos minutos en silencio. La gente paseaba con normalidad. Nadie parecía notar que ahí, en ese banco, había 2 personas firmando el final real de una historia. Entonces él habló de nuevo. Quiero que seas feliz, aunque no lo merezcas. Esa frase no me la esperaba. Me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No te deseo mal, Clara. Te lo juro. Pero quiero que sepas que nunca más vas a entrar en mi vida. Nunca más. Me miró por primera vez desde que llegué. No quiero que me llames. No quiero saber si estás bien o mal. No me interesa si te arrepientes o si no puedes dormir. Lo que tú hagas a partir de ahora no tiene nada que ver conmigo. Lo miré sin poder hablar. No tenía nada que decir. Todo lo que podía ofrecerle ya era tarde, inútil, vacío. Y si algún día me ves por la calle, no me saludes. No lo digo con rabia. Lo digo porque no quiero fingir que fuimos otra cosa distinta a lo que terminamos siendo. Me quedé mirando al suelo. Escuchaba cada palabra como si las estuviera archivando. No podía dejar que se me escapara nada. Sé que probablemente vas a intentar rehacer tu vida, y está bien. Tienes derecho. Pero no vengas a buscarme si te va mal. No esperes de mi comprensión o consejo. No soy esa persona. Lo fui durante años, y ya no. Le pregunté si alguna vez me había pensado perdonar. No sé por qué lo hice, porque sabía la respuesta. Me miró otra vez. No. El perdón no tiene sentido si no hay respeto. Y tú me perdiste el respeto el día que decidiste acostarte con otro sin decirme antes que ya no me querías. Sentí una punzada. No por la crudeza, sino por la verdad. Estuvimos ahí sentados unos minutos más sin decir nada. Luego se levantó. Eso era todo lo que quería decir. Cuídate, Clara. Empezó a caminar, y supe que no iba a volver. No di un paso, no lo llamé. Me quedé sola en ese banco, viendo cómo se alejaba. Y entendí que a veces la venganza no es lo que uno hace para dañar al otro, sino lo que decide no volver a ofrecerle nunca más. Han pasado 6 meses desde esa última conversación en el parque. Rubén cumplió su palabra. No volvió a escribirme, no respondió mis mensajes ni llamadas, ni siquiera cuando le envié uno por error una noche que me pasé bebiendo vino en mi nueva habitación después de un día especialmente largo. No contestó. Nunca más.
Cerró la puerta de su vida como me dijo que lo haría y lo hizo con la misma firmeza con la que había vivido nuestra relación durante 11 años. La rutina ya no existe como antes. Vivo en un estudio pequeño que pago con mi sueldo justo, ya no tengo coche porque era suyo, ya no tengo mis domingos de desayuno compartido ni las tardes viendo series en el sofá. La vida ahora es silenciosa, no porque Rubén no esté, sino porque todo lo que significaba estabilidad se fue con él. Hay días en los que me levanto y me cuesta recordar cómo era antes de que todo esto se rompiera. No me refiero a los gestos románticos ni a las cenas, hablo de lo cotidiano, de los comentarios tontos mientras lavábamos los platos, de los mensajes de te he comprado tu yogur favorito, de los silencios cómodos mientras cada uno hacía lo suyo. No volví a hablar con Sergio. Fue él quien insistió un par de veces después de que todo estallara, pero yo lo corté sin rodeos. Lo bloqueé de todos lados y no porque me sintiera culpable por haberlo usado para llenar un vacío, sino porque entendí que jamás hubo una conexión real. Fue una decisión de impulso disfrazada de necesidad. Lo mío con él no era una relación, era una escapatoria. Ni siquiera fue una experiencia excitante, ni apasionada. Fue un error frío, cobarde y muy consciente. He pasado semanas analizando cómo llegué a ese punto. Me apunté a terapia privada, la pago en 3 plazos, y ha sido la única inversión útil que he hecho en estos meses. La psicóloga me escuchó durante 3 sesiones sin decir gran cosa, pero en la cuarta fue directa. Me dijo que yo no me había enamorado de otra persona, que ni siquiera estaba buscando algo que Rubén no me diera, sino que me estaba evitando a mí misma. Que necesitaba crear una crisis externa porque no sabía cómo lidiar con el hecho de que me sentía vacía y no quería asumirlo. Me costó aceptar eso, pero con el tiempo lo entendí. No intento justificarme. No se trata de decir que todo fue porque estaba mal emocionalmente. Las decisiones fueron mías, conscientes, premeditadas. Podía haber hablado con Rubén, podía haberle dicho que me sentía apagada, que necesitaba algo distinto, que quería cambiar cosas. Pero no lo hice. Preferí mentir. Preferí actuar como si mi insatisfacción me diera derecho a traicionar la confianza más básica. Lo que más me pesa ahora no es haber destruido mi relación, sino la forma en que lo hice. El silencio, la falta de respeto, la cobardía de no enfrentar la verdad hasta que ya era imposible esconderla. Cuando Rubén me vio salir de ese hotel, mi reacción no fue la de alguien que se arrepiente. Fue la de alguien que se sintió descubierta, expuesta. Y eso me duele más que cualquier otra cosa. Me he dado cuenta de que no hay reparación posible para ciertas acciones. A veces creemos que el perdón lo puede todo, pero eso solo sirve en las películas. En la vida real, hay actos que cambian a las personas de forma irreversible. Rubén no solo me dejó, se deshizo de todo lo que alguna vez construimos. No conservó recuerdos, no guardó fotos, no me dejó ni una prenda de las que él sabía que me gustaban porque me las regaló. No me bloqueó en redes, pero dejó de seguirme. Me eliminó de su mundo de forma limpia, sin escándalos. Y esa precisión fue su manera de decir que se acabó. En terapia me preguntaron si lo sigo amando. Dije que no lo sé. Creo que ya no. Pero eso no importa. Porque tampoco me amo mucho a mí últimamente. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca me hubiera descubierto. Si ese día no hubiera ido al hotel. Si hubiera seguido fingiendo que todo estaba bien. Y la respuesta siempre es la misma, habría terminado igual, pero más tarde y con más daño. Porque no se puede sostener una vida basada en la mentira. Tarde o temprano se desmorona. Y cuando lo hace, el daño es tan profundo que no queda espacio para arreglos. Rubén no me dejó porque me acosté con otro. Me dejó porque le mentí, porque lo humillé, porque elegí no decirle la verdad cuando todavía podía haberla manejado. Eso lo tengo claro. No tengo intención de rehacer mi vida ahora.
No porque crea que no merezco una nueva oportunidad, sino porque todavía estoy procesando lo que pasó. No estoy buscando pareja, ni amigos nuevos, ni experiencias que me distraigan. Estoy intentando entender en qué momento dejé de ser una persona decente. No lo digo desde el drama. Lo digo desde la honestidad. Cuando le fui infiel a Rubén, me convertí en alguien que no reconocía. Y ahora estoy intentando reconstruirme desde ahí. La psicóloga dice que ese es el primer paso. Reconocer la versión rota de ti misma y decidir si quieres seguir siendo esa persona o no. No hay garantías de que funcione. Solo hay trabajo, paciencia y mucha incomodidad. Y por ahora, eso es lo único que puedo hacer. No espero que Rubén vuelva. No espero que me perdone. No espero que se interese por mi vida. Solo espero que esté bien, que haya encontrado algo de paz, que haya vuelto a sonreír sin tenerme en su memoria. Porque si algo aprendí en estos meses es que cuando rompes la confianza de alguien, no solo destruyes la relación, destruyes también la imagen que tenía de sí mismo a tu lado. Y eso no siempre se puede reparar. Él se fue con dignidad. Yo me quedé con las consecuencias. Y aunque no puedo cambiar lo que hice, al menos puedo enfrentarme a lo que viene sin seguir mintiendo. Ahora vivo día a día, sin grandes planes, sin expectativas. Trabajo, pago el alquiler, hago terapia y algunos domingos me siento en el parque, no en el mismo banco, sino en otro, más al fondo, donde nadie me conoce. Y a veces pienso en todo esto como un recordatorio constante de lo que pasa cuando dejas que tus decisiones te conviertan en alguien que ni tú misma respetas. No es una historia que tenga un final feliz, pero al menos es real. Y si algún día vuelvo a compartir mi vida con alguien, o conmigo misma, espero haber aprendido lo suficiente como para no repetir lo mismo. Porque perder a alguien como Rubén no debería pasarle a nadie. Pero si pasa, al menos que sirva para entender quién fuiste y qué vas a hacer con eso.